que he estado vinculada a todo lo que tiene que ver con el tema de la maternidad, he ido estudiando poco a poco acerca de cuál es el impacto o cómo se genera o se moldea la vida de un adulto a través de moldear la vida de un niño. Eh, para arrancar, es importante como el título de esta charla, lo que dolió de niños, como las heridas invisibles, heridas que probablemente no reconozcamos a simple vista, pueden moldear acciones, decisiones, comportamientos que se manifiestan en estas etapas de nuestra vida ya como adultos. Importante antes de arrancar siempre hacer unos acuerdos conjuntos y los principales que siempre recomendamos es pues mantener los micrófonos cerrados, estar muy pendientes del micrófono para evitar interrupciones y un poco más de introspección en enfrentarnos a esta situación o a este tema que vamos a ver el día de hoy sin juzgar y sin prejuicios. Es un poco complejo, pero vamos a hacer el intento o el esfuerzo de no juzgar a otros, no juzgarnos a nosotros mismos y intentar estar aquí y ahora en este espacio, esta horita que se va a brindar para hacer un poquito de reflexión, porque finalmente la idea de esta charla es que sea muy reflexiva. Vamos a aclarar unas expectativas muy puntuales y es que este espacio es informativo, no es un espacio psicoterapéutico o terapéutico puntual. Si se requiere, es necesario cuando cierren este proceso como de información y de educación, buscar esos espacios de psicoterapia, de educación, de respuestas adicionales a los casos particulares que se puedan presentar. Obviamente, todos los comentarios o la información que se brinda siempre es un marco de respeto y luego, nuevamente reitero, regalarse este tiempo para aprender y estar aquí y ahora lo más pronto posible. Entonces, importante también, tal vez uno de los acuerdos más complejos es la culpa. Y es que cuando surgen este tipo de temas que tienen que ver con nuestra psicología, nuestras emociones, lo que podemos estar viviendo ahora, es muy frecuente que nos invada una sensación de culpa o que queramos buscar culpables frente a las situaciones que vamos a escuchar o que vamos a ver el día de hoy. Y es precisamente de lo que necesitamos alejarnos, ver las cosas lo más objetivamente posibles e intentar separar esa culpa de los pensamientos de lo que es realmente lo que puede estar o lo que ocurrió o lo que puede estar pasando en este momento. Y arranco con unas expectativas muy claras frente a este tema y puntualmente sobre aclarar expectativas frente a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a evitar algo que se llama reduccionismo psicológico, porque digamos que este tema es como un fragmento, como una pieza de un gran rompecabezas, que es lo que compone nuestra identidad, nuestra psique, nuestro ser humano. Entonces no podemos, digamos que irnos al extremo de decir, claro, entonces todo es, todas mis actitudes, mi identidad, mi ser, es a raíz de las heridas de la infancia. Esta es una sola parte de experiencial que puede determinar o afectar o decir o darnos indicaciones de por qué nos comportamos de cierta forma, pero no es estrictamente exclusivo determinar que por las heridas de la infancia nosotros actuamos como actuamos o estos son los compartimientos que tenemos. La psicología humana es mucho más compleja y somos un rompecabezas que van asociadas a nuestro temperamento, a la genética, a la cultura y a muchos elementos más que son los que construye el ser humano que somos en este momento. Y también importante entender que mi identidad no se construye en torno a la herida. Porque entonces nos vamos a caer en el riesgo de etiquetarnos. Entonces, yo soy una persona que tiene la herida del rechazo. Yo soy una persona que sufrió abandono. Yo soy esto, la herida nada más. Y puede llevarnos incluso a no solamente etiquetarnos, sino justificar los comportamientos que tenemos y llegar a un punto incluso de estancarnos o revictimizarnos o caer en un victimismo de estar bueno, no, es que yo soy así porque me pasó esto.
Entonces, mi identidad y mi identidad actual no se construye en torno a la herida. Vuelvo y repito, esto es solamente una pieza del gran rompecabezas. Y falta evitar un riesgo que también tenemos que evitar es entender que somos un ser integral, tenemos unas dimensiones espirituales, trascendentes, psicológicas, físicas, por lo que este tipo de acciones o de reflexiones no solamente se solucionan o no se resuelven solo con entenderlos, con tener una introspección emocional o una introspección psicológica, o sea, solamente con, yo como ya sé que mi herida es esta, entonces yo voy a resolver eso de esta forma. Es necesario entender que no somos seres únicos, somos seres sociales, somos seres creados de forma social y que necesitamos muy frecuentemente para abordar este tipo de temas, otras dimensiones psicológicas, incluso psiquiátricas que necesitemos intervenir. Entonces vamos aclarando expectativas de lo que vamos a hacer hoy. Otra cosa es que queremos, que es necesario evitar con esto que vamos a atender es subestimar el perdón. El perdón no solo es un paso terapéutico como una checklist que yo, bueno, ya sé que esta es la herida, ya sé que es a causa de mi tío y ya sé que lo tengo que perdonar, check, y ya soy libre, esto es un proceso liberador, en 5 minutos estoy bien, sino que es un proceso, es todo un proceso que no es lineal, ahorita lo vamos a ver, pero no es un proceso mecánico y no es solo un paso terapéutico. El perdón genera un acto, es un acto de liberación del corazón y de la mente muy importante, por lo que es necesario invertirle tiempo, espacio, corazón, hacer un proceso de perdón y no lo vamos, digamos que no es uno de los objetivos de la charla de hoy, listo, se los voy a contar, lo vamos a hablar, pero probablemente usted vaya a tener que sacar un espacio aparte si es necesario y si usted dice, oiga, no, yo necesito salir de esta bucle en el que estoy, voy a tener que hacer un acto intencional de perdón, que ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Y eh, otra cosa que necesitamos evitar con todo lo que vamos a aprender el día de hoy es que caigamos también en el egocentrismo o la autoabsorción, que es que, no, es que yo soy así y esto me duele a mí y esta es mi herida y este es mi dolor y por eso es que yo me comporto así y nos enajenemos, o sea, nos salgamos de mirar también a los demás. Vuelvo y repito, somos seres comunitarios. Entonces, así como yo aprendo cuál es mi herida, puedo empezar a identificar la herida de mi compañero de trabajo, de mi jefe, de mi pareja, de mis hijos, si ya están en una edad en la que ya están mostrando heridas que tal vez se han causado en la interacción conmigo o con otros cuidadores. Entonces, ojo, no nos podemos quedar atrapados en ese ciclo de introspección infinita y quedarnos para justificar tal vez una inmadurez o una falta de responsabilidad emocional. Necesitamos precisamente, si usted está aquí, es porque usted quiere aprender esto para superarlo y para salir de esto y poder no solamente enfrentarse a ello, perdonarlo, superarlo, sino tal vez ayudar a otras personas. Entonces es muy importante como mirar no solamente lo que me pasa a mí, sino que ya usted empieza a decir, uy, a esta le falta, uy, a esta también. O nos vamos a la otra extrema, uy, a esta le falta, uy, a esta también, ¿y yo qué? Listo, entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Quiero que lean, vamos a hacer un ejercicio y quiero que vean la pantalla en un momento y quiero que se tomen un momento para leer, si es posible, en voz alta cada una de las frases que les voy a mostrar, porque necesitan verbalizar y escucharse que decir porque durante la charla puede que se detonen algunos recuerdos, algunos pensamientos. Entonces necesitamos arrancar entendiendo que estoy en un espacio seguro, que yo mismo incluso puedo ser un lugar seguro, soy un lugar seguro. Está bien parar, está bien respirar o salir incluso si es necesario desconectarse un momento si lo necesito. Si esto me está sobrepasando, si veo que no es posible, entonces yo paro y prefiero respirar y buscar tal vez mañana o en un momento o en un espacio una nueva ayuda, un nuevo espacio para poder intervenir o acceder a esta información. La segunda que por favor les voy a pedir que lean en voz alta, si es posible lo hagan, es tengo mi propio ritmo para procesar lo que vamos a compartir. O sea,
este espacio, lo que vamos a compartir, Diana, tengo un ritmo diferente a cada una de las personas que están aquí y yo tengo que procesarlo de acuerdo a mi ritmo. No me voy a afanar por adquirir tal vez información si esto me está afectando más de lo que debería. Y también otra cosa que es importante es no tengo que estar bien todo el tiempo. Lo más importante en este momento es el cuidado de mi alma. Guardo mi corazón porque de él brota la vida que me han dado. Entonces voy a guardar por encima de cualquier cosa y tal vez el deseo de educación o de información, lo más importante en este momento y siempre va a ser guardar mi corazón, porque de él brota mi vida y de acuerdo a eso tomo decisiones. Entonces, vuelvo y repito, si vemos que en algún momento esto nos está superando, es preferible parar, respirar, tomarse un tiempo, si lo ve necesario, si es necesario incluso desconectarse, pero lo más importante es que usted se sienta en un lugar seguro. Listo. Ahora vamos a avanzar un poquito. Listo. ¿Alguna vez como que no, hemos sentido que reaccionamos casi en algo que se llama piloto automático, de forma muy intensa o de forma muy detonada a situaciones que parecerían o que normalmente son pequeñas o que son puntuales? Por ejemplo, conozco el caso de alguien que cuando le está dando la comida a su bebé, si ese bebé se unta o se chorrea la ropa, lo grita y se exalta demasiado y cuando lo limpia, coge la servilleta y lo limpia con fuerza y le pregunta, ¿por qué estás untando todo? Entonces alguien podría decir, pero qué hombre tan violento, ¿por qué hace eso? ¿Por qué reacciona de una forma tan intensa a algo que es un chorrión que es normal en un niño? ¿Por qué puede pasar? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué necesidad? ¿Por qué existe esa reacción tan exacerbada? Exacerbado quiere decir muy alto a una, o que se supera del límite normal, o que tiene un comportamiento normal y de un momento a otro se sube o se eleva por encima de lo normal. Entonces, ¿por qué es así? ¿O por qué una persona a la que usted le hace un chiste, por ejemplo, reacciona gritando o tratándolo o devolviéndolo de forma tan negativa o incluso insultándola? ¿O por qué un decirle a una persona, sabes que no estoy de acuerdo, inmediatamente hace que esa persona cambie su semblante, cambie su expresión y se cierre o incluso se ponga seria y no vuelva a participar, por ejemplo, en una reunión del trabajo? Entonces, cuando vemos todos estos comportamientos, empezamos a ver, venga, algo pasa detrás de ese comportamiento. Esas siempre son banderas rojas de que algo hay detrás. Y por lo general las cosas que dolieron en nuestra infancia no desaparecen, simplemente se quedan guardadas en un lugar dentro de nuestro sistema neurológico, dentro de nuestro sistema de memoria, que, no, que se queda ya guardado, pero que cada vez que tocan ese botón de la boca sucia, del no estar de acuerdo, se manifiesta de forma casi que inconsciente. Voy a mostrarles este videito, me confirman si me escuchan el audio. ¿Se escucha el audio? Voy a ponerlo otra vez. ¿Se escucha el sonido? No, no se No, ya escucha. no se escucha. No se escucha. Permítanme un momento, ya voy a cuadrar para que se escuche. ¿Qué te dolía de tus papás ¿Escucha? cuando eras niño? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué te dolía de tus papás cuando eras niño? Discutían, discusiones que terminaban en mucha pena. Cuando era más chica sí, pues me daba N pena y al final era como Mirela la que era como ese personaje de contención.
Sentíamos que mi hermano era el favorito de mi mamá. Cuando algo no estaba bien y estaba molesta, gritaba. Me daba pena, me lo guardaba. Le preguntamos lo mismo a tu hijo. Debe ser más ordenada como tu hermana Michelle. Pero cuando te están comparando con ella, en el momento, ¿qué sientes? Más porque yo soy como así, desordenado. Me pongo a verterle arriba, porque arriba no se escuchan tanto los gritos. Me aguanto la pena. Me aguanto. Me enoja mucho, mira cómo Penita me da ganas de ayudar, pero lo oculto en un lugar de mí. Lo que duele cuando niño puede doler toda la vida. A eso le llamamos herencia inconsciente. Cuidemos la infancia. ¿Qué te dolía de tus papás? Y cuando tomamos este tipo de conciencia frente a lo que ha dolido, es más fácil sanar la infancia que viene y la próxima generación les va a agradecer que ustedes estén tomando este taller porque va a doler también en la vida adulta de ellos. Y duele, y vuelve y se manifiesta y vuelve a aparecer sin que querramos y sin que lo podamos controlar en muchas veces. ¿Qué son las heridas emocionales de la infancia? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Y básicamente se pueden resumir en que son experiencias dolorosas, que aunque no siempre son visibles, como les decía, dejan una marca profunda en los seres humanos. Las experiencias dolorosas varían dependiendo del temperamento y las características, la cultura, el ser, digamos que los lugares en los que ocurren, y pueden provenir de no solamente de mamá y papá, porque normalmente siempre hablamos de madre y padre como las primeras principales fuentes de contacto, pero estas heridas emocionales pueden provenir de cualquier persona que esté en contacto con esa infancia. Las profesoras, los profesores, los primos, los tíos, los hermanos, la familia cercana o los compañeros del colegio. No son heridas emocionales exclusivamente generadas por los padres. Y esto es una de las cosas que quiero aclarar que me parece importante, porque pueden marcar la infancia viniendo del lugar que vengan, desde que esté en contacto con ese niño o con esa niña y que deja una marca lamentablemente dolorosa o traumática. Causa dolor. Una enfermedad puede ser una experiencia dolorosa que genere heridas emocionales cuando ese dolor o ese dolor físico conlleva unas sensaciones y unas reacciones emocionales complejas. Por lo general están enmarcadas en que son la falta de afecto, las críticas constantes, ausencias emocionales, burlas o comparaciones con otras. Estos son algunos de los ejemplos que normalmente encontramos cuando hablamos de heridas emocionales. Y quiero aclarar que somos todos ustedes y yo, estamos creados con un valor, con un propósito intrínseco. El hecho de ser humanos nos da un valor. Es como tener un billete de 2.000, de 5.000 pesos. Ese billete, por más que yo lo arrugue, por lo más, sigue valiendo 2.000 pesos. Ese valor intrínseco usted ya lo tiene por el hecho de haber nacido. Pero las experiencias traumáticas o dolorosas pueden nublar, pueden hacer que perdamos el entender que así arruguen ese billete de 10.000 pesos, sigue valiendo 10.000 pesos, sigue teniendo el mismo valor. Entonces, las heridas emocionales de la infancia, que están enmarcadas en 5 heridas, en esta teoría específica que da una autora canadiense, es que son 5, se pueden o agrupar en 5 generales. Sin embargo, no quiere decir que una persona pase por una sola herida. Pueden ser mezclas de las 5 heridas, pero siempre predominan unas más que otras. Nosotros, con los colombianos y los
digamos que tenemos adicional unos factores externos amenazantes, como ha sido la trágica historia de violencia que hemos vivido durante tantos años, y esto marca todo lo que tiene que ver y también pueden generar heridas emocionales en la infancia. Digamos que somos una sociedad que ha venido con una herencia violenta por diferentes circunstancias sociopolíticas que pues no vamos a ahondar, pero que también pueden marcar toda una generación o toda un número de niños específicos dependiendo de la región, incluso de donde viva. Entonces, enmarcamos estas 5 heridas emocionales de forma general, pero sí pueden haber unas que predominan en otras, muy frecuentemente relacionado con esas figuras de autoridad paternas, maternas, abuelos, cuidadores, hermanos, lo que yo les decía, los compañeros del colegio, que pueden haber influenciado sobre la vida del menor. Estas son las 5 que se conocen como la de abandono o miedo al abandono, la herida de miedo al rechazo, la de la humillación, la traición o miedo a confiar, se le conoce la herida de la traición y la herida de injusticia o de justicia. Estas son las 5 que se conocen y ya vamos a empezar a ver una por una puntualmente. Frente a la herida del rechazo, es una de las más conocidas. La herida del rechazo hace referencia puntualmente o surge cuando un niño se siente no deseado o amado por las figuras de apego. Como les decía, no necesariamente es papá y mamá. La figura de apego que tenga, específicamente cuando siente que no es deseado o simplemente no siente amor por parte de esa figura paterna, pues tiene unas manifestaciones posteriores en su edad adulta. Por lo general se engloban en baja autoestima, en miedo al abandono, en la dificultad para establecer relaciones cercanas y huir, obviamente, al sentirse rechazado. Cualquier sensación de rechazo, inmediatamente crean una barrera y dicen, yo aquí no pertenezco, yo me voy de aquí. Este es un ejemplo como muy tangencial de lo que puede significar una herida de la infancia basada en el rechazo. Y es que el niño que se acerca a mostrarle un dibujo que se esmeró haciéndolo toda la tarde y se acerca a esa figura de apego y le dice, la figura de apego, el papá, el primo, el abuelo, le dice, ahora no, estoy ocupado, y ni siquiera lo mira. Y él se queda como quieto con este corazón, porque no solamente es el dibujo, sino con su corazón en la mano, sintiendo que no importaba. Hay un libro un libro infantil que se llama Ahora no, Bernardo. Y es la historia de un niño que frecuentemente, cada vez que intenta interactuar con sus papás, le dicen, ahora no, Bernardo, ahora no, Bernardo. Y esto termina como en un desenlace bastante doloroso. Se los recomiendo, se llama Ahora no, Bernardo. Es un libro infantil y habla de esa herida del rechazo que es tan marcada y que se puede manifestar más adelante, como les decía yo, baja autoestima y que, por ejemplo, en pareja lo podríamos identificar con personas que les cuesta tener una conexión emocional, sienten ansiedad al intentar por el miedo al rechazo y siempre que intenta acercarse a su pareja se le hace un nudo y literalmente no tienen conexión emocional o buscan evitar la conexión emocional, se van, se cambian de tema o tienen relaciones muy superfluas o conversaciones no profundas porque siente que si abre el corazón y vuelve y lo comparte esos sentimientos o esas emociones, va a ser rechazado. Y, por ejemplo, en otro ámbito, como el ámbito laboral, esta persona puede pensar y tiene ideas valiosas, pero prefiere no decirlas por miedo a que alguien le diga, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo eso. Y si se expresa, pues lo van a ignorar o lo van a ridiculizar, entonces prefiere, mejor me guardo todo. Sí, tienden a ser bastante cerradas. La segunda herida es la herida de la humillación y hace referencia precisamente a las personas que sufren durante su etapa infante críticas destructivas, burlas o comparaciones constantes. La herida de la humillación también está relacionada cuando se presentan víctimas de abuso puntualmente, cuando se ha utilizado el cuerpo, el corazón, las emociones de una persona
de forma indebida. Entonces, aquí es donde nace tal vez una de las principales, que es la herida de la humillación, o se cataloga, o incluye, aunque se puede mezclar con otras heridas, pero esta es la más prevalente dentro de las heridas cuando ocurren estos casos. Y cuando tenemos una persona que ha sufrido heridas de humillación, en sus manifestaciones en la edad adulta pueden ser efectivamente sentimientos de vergüenza, de autocrítica, perdón, es que se me va a descargar el computador, dificultad para disfrutar de los logros y anulan las necesidades de los demás. En estos casos, por ejemplo, les cuesta mucho disfrutar porque siempre sienten que también los van a ridiculizar, que en cualquier momento alguien se va a burlar de ellos. Entonces, por eso, digamos que si bien lo hacen, les cuesta disfrutar porque en cualquier momento va a llegar algo malo que les va a acabar. Por ejemplo, este es otro ejemplo. Miguel, el niño mojaba la cama de pequeño y la mamá en voz alta y le decía no solamente a otros adultos, o se burlaba o le decía o lo regañaba con frases como, qué asco, usted no es más que un cochino, yo sí parí lo peor que he podido existir en la tierra. Entonces tenemos ahí mezclado, adicional por el catalogar o etiquetarlo con estas frases, genera obviamente una herida marcada en la humillación, y pasa que estas personas cuando están en pareja se aceptan bromas pesadas, no saben poner límites, se aguantan los comentarios hirientes de la pareja y aun si le duelan, los aguantan y los toleran. Entonces, incluso se puede reír de ellos antes de que los demás lo hagan y se autohumilla. Y es frecuente que esto ocurra cuando encuentran pareja. O a nivel laboral, es de esas personas que el que nadie quiere le chutan, le chutan el peor trabajo, él lo acepta. Y así se mate trabajando y le da súper duro, dicen, no, nada, tranquilos, yo puedo con eso, y siente que no merece reconocimiento cuando ha hecho una labor importante o ha hecho un desarrollo laboral relevante para la empresa o el lugar donde esté trabajando. Le cuesta muchísimo reconocer por el miedo latente a ser humillado nuevamente. Luego está la herida de la traición. En la herida de la traición podemos ver cuando los niños experimentan promesas incumplidas o faltas de apoyo emocional. Por lo general, cuando ha habido ausencia de padres, es frecuente esta herida de la traición que se mueve entre la herida de abandono y la herida de traición, en donde el padre o la madre que abandona el hogar, o el hermano que fallece a temprana edad, o un hermano, una familiar que se va. Es difícil de afrontar esa pérdida, entonces ocurre estas promesas incumplidas, este niño que no llegó a jugar fútbol, este papá que no llegó, o que dijo que iba a venir, o que se iba a mostrar, o que le iba a traer, o que le iba a dar, o que simplemente iba a estar y no estuvo, o que cuando él lo necesita no encuentra un apoyo emocional, sino al contrario, una recriminación, y termina generando obviamente bastante. Una de las manifestaciones más frecuentes es la desconfianza, los celos excesivos, el miedo a la vulnerabilidad y la necesidad de control. Entonces tienden a mostrarse bastante duros, y por ejemplo un ejemplo de esto es una niña que tiene una presentación escolar, busca a la persona a la que está esperando. Yo creo que ustedes han visto esos videos de los niños que están allá parados enfrente en su presentación, y cuando ven a su mamá o a su papá o a su abuelo o a la persona que los está acompañando, lloran de la felicidad o les cambia el rostro, porque es importante para ellos el apoyo en ese momento. Entonces, la niña a la que esta persona no se comprometió a ir, se le hace un nudo en la garganta, finge que no le importa, ¿no? Esto no importa, y si pasa varias veces, pues lo ignora completamente. Y por ejemplo, esto ya más adelante, cómo surge ya adelante en las relaciones de pareja, es que ya esas personas empiezan,
tiende a generar estas patologías celotípicas en los que ya necesitan controlar dónde está, qué está haciendo, el miedo a soltar el control, el miedo a la traición, por qué se tarda, por qué llegó a por qué qué está mirando las otras viejas. No sé si han visto esos videos en los que van caminando por la calle y van y le jalan el cabello a uno y resulta que no es el marido, porque creen a toda hora que el marido las va a traicionar o que la esposa los va a traicionar. O que los compañeros del trabajo a toda hora están buscando traicionarlos y es muy frecuente. Es que aquí nosotros no somos amigos. No, yo aquí a la oficina no vine a ser amigos, yo vine fue a trabajar y siempre es este miedo a la traición. No pueden delegar en el ámbito laboral, prefieren yo lo puedo hacer porque los demás no lo saben hacer bien, ellos no pueden. Y si algo sale mal, se enojan de una forma supremamente intensa y tienen unas reacciones bastante exacerbadas con el tema del enojo. La cuarta es la herida del abandono. Frente a la herida de abandono se origina cuando el niño experimenta ausencia física o emocional de los cuidadores, porque puede que esté ahí económicamente, soporte económicamente, pero no hay una conexión emocional, no hay un vínculo, no hay una mirada a los ojos, no hay una conexión emocional, no hay una conversación a nivel emocional con sus cuidadores y esto genera o abre esa herida de abandono bastante marcada. Ese miedo esa herida de abandono genera más miedo al abandono y genera una dependencia emocional, les dificulta, le tienen pánico a la soledad, a quedarse solo, tienden a ser personas que salen de una relación y no han terminado una relación y ya están en otra, 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 porque les da pánico vivir consigo mismos, buscan atención, buscan llamar la atención, buscan tener muchas personas a su alrededor, son bastante, buscan reconocimiento y le tienen un miedo impresionante a la soledad o a morir solos o a estar solos. Este es otro ejemplo, por ejemplo, la niña que siempre esperaba horas esperando a que llegara su cuidador del trabajo y cuando esa persona llegaba, que estaba demasiado cansado para prestarle atención, ella solamente esperaba que la abrazara o pues esperaba que le diera un beso o que simplemente se sentara al lado de ella y le preguntaba cómo estaba y tienden a ser estas hijos que siempre buscan o tienen una dependencia emocional del padre o la madre y si no hay una palabra de validación, viven frecuentemente y eternamente buscando esa aprobación del padre y cuando no lo pueden encontrar ahí, entonces lo buscan fuera de casa, buscando la aprobación en los amigos, en las amigas, en los grupos en los que se encuentran o en los círculos en los que siempre buscando aprobación. Entonces, la pareja, cuando estén en parejas, si no les contestan o si se tardan en contestar, ya no me aman, ya no me quiere, esto es entrar en pánico, mandan mensajes seguidos, tienden a ser más celotípicos, pero la fuerza que los motiva no es el deseo de control, sino un vacío impresionante por sentir que los están abandonando y que los van a dejar. En el trabajo, en el nivel laboral, puede presentarse es que si el jefe no le da reconocimiento, yo no sirvo. Si él no, yo creo que yo no estoy haciendo las cosas bien. Necesitan constantemente aprobaciones, dependen mucho de esto si es así, para sentirse segura o empoderado en el cargo que están desempeñando. Entonces necesitan el aval y necesitan que los aplaudan y que necesitan que les estén diciendo, sí, muy bien hecho. Y el día que eso no pasa, yo soy el peor trabajador del mundo, yo porque escogí esta carrera, yo porque estoy haciendo esto no sirve y pueden tener obviamente conductas o comportamientos de acuerdo a eso. Está la quinta, que es la herida de la injusticia, que hace referencia a las personas que durante su infancia estuvieron expuestos a personas o con un trato netamente frío o incluso abusivo, autoritario y demasiado exigente. Entonces nosotros inclusive venimos de una herencia militar muy, muy marcada en la crianza, no solamente aquí, el mundo entero. Entonces, este régimen autoritario, exigente,
tan excesivo, pues obviamente genera fuera solo firmeza, nada de amor, sino solo firmeza, obviamente genera esta herida de injusticia, porque no estoy siendo justo con el niño, no le estoy buscando el lado bueno, como la balanza equilibrada al trato que le estoy dando. Entonces, por lo general, estas personas en la adultez son perfeccionistas, tienen algo que se llama rigidez emocional. Es que si es blanco, es blanco. Es que es así porque es así y les cuesta transformar las emociones, entonces incluso las esconden les dificulta impresionante la relajación, reírse a carcajadas, son personas muy serias por lo general, o si lo hacen, de todas formas por dentro están en una rigidez emocional bastante importante. Este es un ejemplo también. Andrés lloró porque perdió su juguete favorito y su cuidador le dijo con voz dura, deje de llorar, eso no es para tanto, sea fuerte, los hombres no lloran. Entonces el niño dijo, aprieta los puños, mi figura no voy a sentir. Y eso más adelante se manifiesta por lo general en la pareja que tiende precisamente a proyectar eso mismo, y si su pareja expresa emociones o sonríe o es demasiado alegre, este es un exagerado, este a toda hora, o esta es una coqueta, o esta en vez de ser amable es un desastre, y le cuesta mucho abrazar y entender la vulnerabilidad del ser humano y su propia vulnerabilidad, la de los otros y la propia. Eso sí, la propia se la niega de forma completa. Y es muy autoexigente. Si la embarra, si comete un error, ese día no duerme, no come, no trabaja, no vive, se echa al dolor de una forma impresionante, se da muy duro, y no solamente a él, sino a las personas que están a su alrededor en el ámbito laboral. Es muy frío, es muy inflexible, y es que las cosas se hacen bien o no se hacen, y es que las cosas son al derecho, y es que si no se hacen como de forma correcta, entonces no funcionan. Entonces son los que están armando un rompecabezas y si llegan a cometer un error, entonces lo tiran todo. Entonces tienden a generar esta autoexigencia. Teniendo en cuenta esas heridas que se han presentado en la infancia, el ser humano, como su maravillosa sabiduría con la que fue creada, tiende a defenderse. Así como cuando el cuerpo entra en una infección y le da fiebre para atacar esa infección, el cuerpo genera unos mecanismos de defensa a los que se les llaman máscaras para poder sobrevivir a ese dolor o a ese evento traumático. Y esa forma es completamente inconsciente. Ese comportamiento es inconsciente y se adopta precisamente para protegerse del dolor emocional. Literalmente nos estamos poniendo una máscara. No es una máscara solo para una fiesta de disfraces, no. Es una máscara que ponemos para sobrevivir al dolor que estamos sintiendo. Y el problema cuando usamos tanto tiempo esta máscara es que precisamente nos aleja de quien realmente somos, de nuestra verdadera identidad, y afecta nuestras relaciones, como todos los ejemplos que acabo de dar puntualmente. Entonces la herida de abandono, que ya lo hemos visto, genera un dependiente emocional, y entonces ¿qué hace? Busca relaciones en donde el miedo vive más paniqueado a que lo dejen, y justamente ese estrés porque no me dejen, genera que la otra persona se canse y precisamente genera aún más abandono. Entonces se vuelve un bucle, un círculo vicioso del que no se sale. Entonces, una de las preguntas que nos debemos hacer es, ¿yo cómo estoy intentando hoy reparar mi herida de la infancia? ¿Yo qué máscara estoy utilizando y a qué estoy haciendo para intentar protegerme de ese dolor emocional y poder sobrevivir y poder superar o poder sobrellevar, no superar, sobrellevar ese dolor que está tan arraigado en mi corazón? Entonces, como les decía, estas son como el resumen de los tipos de las heridas emocionales: el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Ya sabemos cuáles son sus motivos o cuáles son las causas de esas heridas. Y las máscaras que nosotros nos ponemos son esas reacciones o esos comportamientos que tenemos. Entonces, como el efecto, el abandono que produce una persona dependiente. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la soledad. Una persona que tiene rechazo es una persona ¿no se acuerdan de lo del apego evitativo? Por ahí va.
Entonces, el rechazo, cuando ha sido rechazado, es una persona que no se compromete, huye de la compromiso emocional, se pone esa máscara de yo soy libre, yo soy libre, yo no le entrego mi corazón a cualquiera, soy feliz, por el miedo al rechazo. El de la humillación, que ya su máscara es yo soy lo peor, cada vez que cometen un error se tratan súper mal o tratan mal a otros o se tratan mal a sí mismos o permiten que los traten mal, es el masoquismo, y tienen miedo a precisamente a ser libres, a tener demasiado libertad o a que tengan un corazón libre. El de la traición es el controlador, no tengo que controlarlo todo porque si no lo controlo alguien me va a traicionar, y su miedo más grande es la conexión emocional, a tener una conexión emocional, porque si la tiene me van a traicionar. Y la injusticia, que genera la máscara de estas personas rígidas, el cuadriculado, a lo que más miedo le tiene es a reflejar vulnerabilidad, porque está muy relacionado incluso con la de la traición, a ser vulnerable. Vuelvo y repito que estas son, digamos que, elementos que nos pueden llevar a reflexionar de cómo somos, pero no determinan nuestra personalidad, porque aquí también hay relacionados, vuelvo y le repito, nuestro temperamento, nuestra genética, la información con la que crecimos, la cultura. Entonces, esto es importante como tenerlo en cuenta para reflexionar y saber qué estamos haciendo. Y la idea, pues, obviamente es no quedarnos con, bueno, sí, yo creo que yo tengo esta herida. Yo creo que mi corazón fue marcada por la humillación o por la injusticia y me cuesta ser vulnerable. Y tal vez tomémonos un momentico, no lo vamos a hacer de forma profunda, pero usted puede ya, uy, con razón, es que yo sí dejo que me trate muy mal en el trabajo. O venga, sí, yo por eso es que no duro un año con una novia o no duro un año, y cada vez que mi esposa se quiere sentar a hablar de que nos casemos, yo salgo corriendo porque es que le tengo pánico a que ella más adelante me deje, más adelante me rechace, más adelante me vaya a abandonar. O al contrario, yo vivo a toda hora, mi vida gira en torno a otro ser humano. Y no, una de las peores maldiciones o condenaciones es depender de otro ser humano. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué pudo haber pasado? No vamos a ahondar ya. Algo ocurrió allá atrás que debemos más adelante sentarnos y analizarlo con acompañamiento. Y no nos podemos quedar acá. Si usted está hoy aquí es porque quiere saber de esto precisamente para llegar a un proceso de restauración, porque hay esperanza y las heridas de la infancia se pueden sanar. Hay esperanza. Eso que a ti te pasó, eso que a mí me pasó, hay esperanza de restauración, hay esperanza y puede haber restauración del corazón. Entonces, muy básicamente, yo les recomiendo que este proceso no lo vayan a hacer solos, ustedes con ustedes, sino que busquen acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico, acompañamiento de una red responsable, emocionalmente responsable, que ustedes vean. Uno sabe quién es confiable y quién es no. Y si no, busque una persona neutral. Entonces, busque un psicólogo que no lo conozca. Entonces, busque, y si hay se sientan, hablan, si hay esa conexión, dice, venga, yo puedo, a ver, ¿qué podemos hacer? Pero para empezar ese proceso de restauración, lo primero que tengo que hacer es lo que les estaba diciendo ahorita, tengo que reconocer que existe una herida sin vergüenza y sin culpa. O sea, siendo lo más objetivo posible. ¿Cómo se hace eso? Debemos darle permiso a la historia que tenemos, permitir revisar el pasado sin miedo y sin juzgar. O sea, no podemos cambiar lo que ocurrió. No podemos cambiarlo. Eso, no existe la forma de que usted cambie lo que ya pasó. Pero sí es necesario cambiar la forma en que se ve, cómo lo interpreto y cómo lo voy a enfrentar hoy.
Entonces, sin miedos y sin juicios, como esto pasó, describirlo tal cual pasó, sin profundizar en dar juicios de quién es el bueno, quién es el malo. Luego ya observar exactamente qué fue lo que me marcó. Y para eso es muy importante la educación emocional y si ustedes pueden hacer talleres sobre educación emocional, sobre cómo se nombran las emociones. Es que yo me sentí frustrado, es que yo me sentí triste, es que yo me sentí decepcionado, es que mi emoción, la emoción que yo sentí fue esta específicamente. Y eso me hizo sentir, me sentí inseguro, me sentí invisible, me sentí confundido y observar puntualmente qué pasó, qué ocurrió y qué actitudes pudieron haber, qué fue lo que me dolió a mí y también es importante reconocer cómo aprendí a protegerme emocionalmente, lo que hablábamos ahorita, qué máscara tengo, o sea, en este momento cómo me estoy comportando. Entonces yo en este momento me estoy comportando de esta forma, no yo soy huidizo, no, yo me estoy comportando como si huyendo frecuentemente de las relaciones, por ejemplo. No es victimizarte, sino empezar a conocernos de forma mejor, nombrarlo, ayuda a darle forma y a entender o qué dirección debo tomar. Experimenté rechazo, sentí que tenía que ganarme el amor de mi mamá, porque mi mamá era absolutamente fría. No me sentí seguro al expresar mis emociones, me sentí que tenía que ganarme el amor de mi papá. Esa es una forma objetiva de nombrarlo, sin ahondar en culpables o buscar culpabilidad, o es culpa de mi papá, o es culpa mía, o es culpa de... No, simplemente experimentar lo que sentí y diferenciar entre lo que hicieron y yo cómo reaccioné, lo que recibí, que es la herida como tal, pero cuál fue mi mecanismo de defensa, que es lo que, como les decía. Entonces me sentí abandonado y aprendí a no depender de nadie. Ese es un ejemplo de lo que estamos viendo. Aceptar la historia sin justificarla, ni tampoco exagerarla, o sea, no, ni minimizar, no, es que eso no fue nada, o, uy, no, o toda mi... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? O el otro extremo que tenemos es que nada fue bueno, nada, absolutamente nada, toda mi vida fue absolutamente horrible desde el día cero hasta el día de hoy, todo ha sido porque entonces estamos empujando aún más las emociones a magnificar y a crecer la herida. ¿Listo? Ser lo más objetivos posibles. Si es significativo, es que no que estamos minimizándolo. Me dolió, fue importante, mi percepción importa, fue real, para mí es real. Y eso basta. ¿Sí? Y elegir qué queremos hacer con eso, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con eso? Me voy a responsabilizar y lo voy a hacer. Responsabilizar no es culpar. Y eso es muy importante diferenciarlo. Una cosa es la responsabilidad y otra es la culpa. Y uno de los ejercicios, por ejemplo, que hemos intentado ser muy intencionales en crianza, es dejar de decir, es que usted tiene la culpa. No, es que es tu responsabilidad. Es completamente diferente. Y cambia completamente la atmósfera de lo que quiero decir. Responsabilidad es, hay una situación y yo me tengo que hacer cargo de ella. La culpa es, yo hice algo para que me ocurriera. Y son dos escenarios completamente diferentes. Y mi responsabilidad va a decir, ¿quiero sanar esto o quiero seguir reaccionando igual? O sea, ¿qué quiero hacer con esto? Porque usted puede decir, no, yo quiero seguir reaccionando igual. Yo quiero seguir defendiéndome del mundo de esta forma. O quiero entender mis patrones para no repetirlos en mí mismo o en las siguientes generaciones a las que estoy impactando, en hijos, en nietos, en sobrinos, en mis compañeros de trabajo, en donde estoy repitiendo mis patrones. Y la otra es, puedo soltar micrófono abierto, gracias, micrófono abierto. Puedo soltar la carga sin tener que obtener justicia o aprobación y esto es un tema bastante complejo. El proceso de sanidad no es lineal. Hay días en los que uno siente, fui a terapia, hablé con el psicólogo, me fue súper bien, o hablé con mi pastor y me siento descansado, o al día siguiente usted está que no se quiere levantar de la cama. Entonces, pero esto es un proceso, poco a poco, porque esta herida que lleva 15 años en su corazón no se va a sanar en un mes.
Esto toma tiempo. Y pueden pasar incluso años en los que de un momento a otro vuelve a salir algo que usted reaccionó y usted dice, venga, venga, no, retomemos el camino. Y hay que seguir confiando, obviamente, en el proceso y en que sí podemos hacerlos. Y una cosa importante es que el perdón no significa liberar, olvidar, sino liberarnos de nuestro corazón en el dolor. Quiero mostrarles este videito rápidamente. Ya nos quedan 5 minuticos. Permítanme un momento, les muestro el video. Pensé que lo tenía a la mano. ¿Qué pasó? Acá está cargado. Espérenme, les voy a compartir para que puedan ver, escuchar el audio, porque no creo que vayan a escuchar el audio. Va. Porque a veces creemos que, escuchen esto. Me mandaría a la mierda. ¿En serio? Sí. Mira esto. Último día de vida. ¿A quién llamarías? A mi papá. ¿Y qué le dirías? Me mandaría a la mierda. ¿En serio? Sí. ¿No hay reconciliación? No. ¿Él quiere reconciliarse? No, es como un desconocido igual, así que... Ok, no vivió con vos. No. Yo hace mucho que no lo hago, pero bueno, podría ser mi hija. ¿Cuántos años tenés? 24. Nosotros tenemos una hija de 23. Podría ser mi hija. Yo me gustaría pedirte perdón. Nada, como si fuera tu papá. ¿No? Pedirte perdón como si fuera tu papá. Muchas veces lo hago. Gracias. Y creo que... Bueno, puede ser porque el perdón sana. Puede ser. Bueno, como si fuera tu papá, yo te pido perdón y te voy a dar un abrazo. ¿Puedo? Mira esto. Último día de vida. ¿A quién llama? Este es un ejemplo muy básico, muy pequeño, que no necesariamente tenemos que pedirle perdón o exigir perdón de las personas directamente o irnos hasta donde nuestro victimario, sino que tenemos la posibilidad de generar perdón de muchas formas. No es una camisa de fuerza y necesitamos buscar la forma de perdonar porque el perdón no libera al victimario, nos libera a nosotros. Y no hay que olvidar que nosotros también hemos sido víctimas, pero también hemos sido victimarios también. Entonces, perdonar no significa olvidar, sino liberar el corazón del dolor. Y este video me encanta por el hecho de un man en la calle, una persona en la calle genera un momento de perdón en una muchacha que no necesita y ya con esto puede empezar un proceso de perdón hacia su papá. ¿Qué acciones prácticas les recomiendo ya para terminar? Busquen apoyo profesional, no se queden con esto, busquen un psicólogo, busquen un psiquiatra, un consejero, alguien que necesite y que sepa cómo manejar este tipo de procesos. Practiquen o hablar de autoaceptación. Yo soy lo que soy, esto es lo que tengo, soy una persona valiosa y necesito también aprender a establecer límites saludables. Después damos otro tallercito de límites, jefe Guillermo, porque es muy importante como entender que donde hubo paz, donde hubo dolor, puede florecer la paz y donde hubo tristeza puede renacer la alegría. Podemos generar y entender que nuestras heridas no definen ni nuestro futuro y con valentía y con fe podemos transformar esas heridas de la infancia, esas heridas que tenemos en fuentes de fortaleza, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor, para otras personas, para nuestros hijos. Y si usted ya ha cometido errores de marcar heridas en la infancia de sus hijos, también se pueden reparar.
hay que hacer el mismo proceso, reconocerlas, hacer un proceso de perdón, buscar apoyo, buscar ayuda y vamos a poder intervenir o poder fortalecer este tema tan importante y sanarnos a nosotros. Padres sanos generan generaciones e hijos sanos, y dejar de seguir perpetuando estas heridas que lamentablemente duelen y que podemos repararnos a nosotros y a nosotros como sociedad. Si se repara usted el impacto que tiene sobre su pareja, sobre su núcleo familiar, empieza a hacer la diferencia en una sociedad que necesita sanar.